Muy buenos días. Esta mañana vamos a iniciar leyendo un pasaje del libro de los Proverbios, en el capítulo 8, versículo 34 al 36, el cual nos dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Padre, por esta bendita palabra, viva y eficaz, que nos va a bendecir en abundancia en esta mañana. Señor, que tu Espíritu Santo no deje un solo corazón sin el toque ungido tuyo, Señor, para que todos entendamos y procedamos a ponerlas en práctica en nuestra vida. Asimismo, los que escuchen este video a través del internet, también bendíceles, bendice sus hogares, prospérales en todo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Empezaré diciéndoles esto: se creen los milagros de Dios, y yo soy un creyente de los milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo que los milagros de Dios se siguen dando. Pero usted se ha llegado a preguntar, ¿cuál es la fuente de ese poder de Dios? Porque se requiere un poder para poder realizar los milagros. ¿Cuál es esa fuente de donde procede o de donde se alimenta esa fuerza, ese poder de Dios para poderlo llevar a cabo? Y la respuesta precisamente la tenemos en la Escritura. Porque el día de hoy vamos a conocer cuál es esa fuente, qué es esa fuente del poder de Dios, así como también vamos a ver desde cuándo está, qué es lo que hizo, qué es lo que está haciendo el día de hoy y por qué debemos nosotros anhelar tenerla en nuestra vida. Porque es verdad que frecuentemente se recurre a Dios pidiendo: dame tu poder y tu fuerza, derrama tu poder y tu fuerza. Y está bien, pero falta algo. Y les voy a decir por qué. El poder de Dios es el que hace todas las cosas, incluyendo los milagros. Pero ese poder haciendo cosas no podría ser solamente poder, no podría ser solamente fuerza, no podría ser solamente energía, porque entonces ¿cómo explicaríamos la obra perfecta de Dios? ¿Decimos amén? Un despliegue de fuerza o de poder es esto: es fuerza, es poder, y lo estoy realizando, estoy golpeando esta madera. Pero ¿qué hay en eso? Simplemente una demostración. ¿Hacia dónde me lleva? Quizás a nada. No es perfecto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debe de haber una fuente que alimente ese poder y que haga perfecta la obra. Y esa fuente que alimente ese poder y esa fuerza para poder hacer esa obra a Dios y para poder constituir los milagros de los cuales nosotros podemos ser testigos, se llama sabiduría de Dios. El libro de los Proverbios, cuando estábamos leyendo esta primera porción el día de hoy, está hablando de que es bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, y sigue hablando. Si usted va a los textos anteriores, se podrá dar cuenta que habla de la sabiduría de Dios. Si quiere ver sabiduría de Dios a través de la Escritura, lea los primeros 8 versículos de la Escritura, del libro de los Proverbios, y es la porción que más específicamente habla acerca de eso. Y ahí es donde nos vamos nosotros a fundamentar para poder conocer el día de hoy desde cuándo está la sabiduría en Dios, qué es lo que hizo con esa sabiduría, qué es lo que desplegó con esa fuerza, con ese poder, para qué o por qué, mejor dicho, nosotros debemos anhelarla
y el día de hoy qué es lo que está haciendo en nuestras vidas. Decimos amén. Así que cuando usted hable del poder de Dios, no solamente se dirija al poder como poder, sino a la sabiduría que alimente ese poder para hacer todas las cosas perfectas. Así que toda filosofía hueca y barata, te habla de un poder, de una energía. Esa energía en la que ustedes creen y se desprende. El Big Bang, una explosión y se hizo todo perfecto. O sea, mentes que definitivamente no tienen la sabiduría divina. Esa es la sabiduría humana, llanamente hablando. Así que Dios no es una fuerza, no es un poder solamente, no es una energía que fluye y ponte y concéntrate y medita y va a entrar una energía y que vas a hacer esto y tú sí puedes y tú bendita tu mente y dita tu corazón, sí se puede y ve por el mundo y conquista el mundo y llevas como 100 metros y ya te caíste y ya nadie te levantó. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hice hace rato. Esto ya se acabó, punto. ¿Qué trascendencia tuvo? Ninguna. ¿Qué sabiduría hay ahí? Tampoco la hay. Todo lo que hace Dios es perfecto. Y esa perfección procede de una sabiduría. ¿Cuántos decimos amén? Lo mismo nosotros tenemos que hacer. No es nada más el sí se puede. No es el échale ganas. No, tu vida. Medita, concéntrate fuertemente en lo que estás haciendo. Aliméntate de todos los dichos de que esto es así, esto es así. Si no admites esto, no será esto. Si en la mañana haces esto, en la tarde tendrás esto. Si bla, 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 bla. Eso es mera fuerza, energía flotando en el espacio. Pero eso y nada es igual, no trasciende. No hace el efecto que hace la fuerza, el poder de Dios, porque lleva una sabiduría que la alimenta. Por eso dice Dios que mi palabra no regresa vacía, cumple con el efecto para el cual fue enviada. Y dice la misma palabra de Dios que todos los pensamientos son de bien y no de mal, para conseguir el fin para el cual fueron destinados. Decimos amén. Así que Dios procede con sabiduría primeramente para poder ejercer una obra. Piensa, luego actúa. Decimos amén. Es lo mismo que nosotros como creyentes debemos hacer. Porque luego nos perdemos precisamente por eso. Dame poder. ¿Pero qué? Te doy fuerza y luego ¿qué vas a hacer con esa fuerza? Te doy dones y ¿qué vas a hacer con esos dones? Te voy a bendecir y ¿qué vas a hacer con esa bendición? Tiene que haber lo mismo que hay en el Señor, que mueve esa fuerza hacia un destino perfecto, hacia un milagro que bendiga tu vida. Pero necesitas saber de parte de Dios, no es de parte del hombre, no es la sabiduría del hombre como lo vamos a ver, sino la sabiduría que viene de lo alto, que es perfecta y que es de parte de Dios. Así que primeramente nos tenemos que contestar la pregunta: ¿cuándo apareció esta sabiduría? ¿Desde cuándo está actuando la sabiduría en Dios? ¿Fue en tal tiempo? ¿Fue después de tal tiempo? ¿En qué tiempo fue? No vamos a imaginar nada. Vamos al texto bíblico para fundamentarnos en esta verdad y saber de parte de Dios todo lo referente a esa fuente de poder. Vamos al libro de los Proverbios nuevamente, al mismo capítulo 8, pero vamos un poquito para atrás al versículo 22. Así que vamos a responder a la pregunta: ¿desde cuándo está la sabiduría en Dios? ¿Ya lo localizaron? Y dice en el versículo 22: Jehová me poseía ¿cuándo? En el principio. En el principio, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio. Y ya se detiene ahí. La palabra de Dios alimenta cuando tú tienes todo el alimento posible y dejas que te esté bendiciendo esa palabra. Estamos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, 22, y nos dice que esa sabiduría estaba desde el principio. Y en el principio
dice Génesis, hizo Dios los cielos y la tierra. Por tanto, ¿fue solamente pensar en poder de Dios haciendo los cielos y la tierra? La respuesta es no. Antes estaba la sabiduría, la que estaba diseñando todo el espacio, todo el universo, incluyendo nuestro planeta. No fue solamente una fuerza, no solamente un Big Bang, no solamente una energía que fluyó e hizo todo así de repente. No fue la teoría de la evolución, que del agua salió una célula y se fue transformando en un remacuaco, luego el chango, y luego salimos nosotros medio atarantados y luego ya definimos más o menos bien. Decimos amén. Yo digo, gloria a Dios. Qué bueno que sea esa la verdad, porque la otra me tenía muy desilusionado. A veces me sentía remacuaco, a veces me sentía medio chango, entonces era un desorden. Pero cuando conocemos la verdad de parte de Dios y vemos que es un ser perfecto en todo, que sí piensa, no es solamente una fuerza, el poder de la sangre de Cristo. Cristianos tenemos que saber cómo hablar y saber entender lo que hablamos. El poder viene de una sabiduría, y lo está diciendo el Señor aquí. En el principio ya me poseía. En el principio, ¿qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Pero antes dice, en el principio. En ese principio que estaba la sabiduría que alimentó el poder para hacer esa perfección que conocemos como cielo y conocemos como tierra. Den una ofrenda de palmas a Dios. Él es grande, Él es poderoso. Y esto alimenta ya nuestra vida. ¿Tienes poder? Sí tienes poder. Tienes talentos, tienes virtudes, tienes inteligencia. Sí, tienes muchas cosas a tu favor. Pero no las uses solamente por usar. Piensa, sé sabio para poder ejercer todo ese talento que tú tienes. Pero piensa de acuerdo a Dios, pide la sabiduría de Dios. Mejor prueba está desde el principio. Porque en el principio, con esa sabiduría, creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo ves tú los cielos y la tierra? Perfección por todos lados. ¿Te gustaría que el principio de tu fuerza fuera Dios a través de su sabiduría? Yo creo que sí. Mejorarían mucho nuestras cosas. Cada uno tiene habilidades para diferentes situaciones, cada uno tiene diferentes dones y talentos, pero se nos olvida que ese poder requiere de una sabiduría para que sea perfecto lo que nosotros vamos a tener como resultado. Si solamente trabajamos y trabajamos y trabajamos, si solamente hacemos las cosas por hacer todos los días, entonces ¿hacia dónde vamos? No concretamos nada, es simplemente temporal, pero todo lo que hace Dios es eterno y para siempre. Así que ¿desde cuándo estaba la sabiduría? Desde el principio. Dice, ya de antiguo, antes de sus obras. Por si quedaba alguna duda, aquí aclara, antes de hacer, yo ya estaba. ¿Cómo? Dirigiendo el pensamiento, para que el pensamiento se concretara en una acción, que es el poder de Dios. Después del versículo 23, eternamente tuve el principado. No es temporal, es eterna. Desde el principio, dice, no solamente antes de todas las obras, específicamente lo que nos interesa, antes de la tierra, ya estaba funcionando en la mente del Señor. Versículo 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Porque dice el versículo 2, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz del abismo. Decimos amén, pero encontró todo desordenado. Pero bueno, eso es otra historia. Aquí nos dice que antes de todo eso ya estaba, Dios lo hizo perfecto. Versículo 25, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. En una palabra, antes que todas las cosas, estaba la sabiduría ya funcionando en la mente de Dios, dirigiendo la mente de Dios para poder ejercer su poder y su fuerza y cristalizar en una gran obra que se llama universo, y dentro de ese universo un planeta llamado Tierra con todo lo que en él existe. Decimos amén. Así que la fuente de ese gran poder es la sabiduría de Dios. ¿No se le olvida? Necesitamos fuerza, sí. Necesitamos el poder de Dios, sí. Pero acuérdense, necesitamos la sabiduría para saber ejercer ese poder.
Todos ustedes, vuelvo a repetir, tienen un poder, tienen un talento, tienen una virtud, tienen una capacidad, tienen una habilidad que desarrollan. Si a eso le agregan que antes de ejecutar con su talento cualquier obra, la sabiduría que viene de parte de Dios, tengan la seguridad de que su obra va a ser perfecta. Así que, para que no se siga desgastando en hacer esto y esto y esto y esto y esto y no hace nada, o hace a medias, o no le queda satisfecho lo que está haciendo, o ve todavía muy largo el camino para poder llegar a la meta, deténgase que no le viene la urgencia. Hoy Dios le está bendiciendo, le está diciendo, mira, hasta yo, para usar mi poder, primero uso la sabiduría. Y pruebas de mi sabiduría, échate una vuelta por alrededor y fíjate todo lo que hago con mi sabiduría. ¿Alguien ha ido al acuario de Veracruz? ¿Todos conocen el acuario de Veracruz? ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguien no lo conoce? ¿No lo conoce? ¿Alguien que lleve a la hermana, por favor, al acuario? Que le invite. Bueno, pero así ha visto en Discovery Channel algo. Y usted se queda maravillado de ver todas las formas y colores. ¡Qué perfección tan hermosa! Ningún artista puede plasmar esa belleza y puede ver las distintas formas. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué hiciste estos tan feos y estos tan bonitos? Bueno, si le preguntas al manití cómo estás tú, si pudiera responder, dice, tú estás feo, pero yo estoy guapo. Es de acuerdo a tu perspectiva. Amén. Y lo hizo el Señor. Entonces dice el Señor, es que cada quien tiene un enfoque diferente. Y para que veas que no soy un Dios así cuadrado, de un solo camino, de una sola fórmula, de una sola respuesta, tengo multigracia. Y eso solo se obtiene por la sabiduría que mueve su poder. Denle ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Así que no más es echarle ganas, tú puedes. ¿Sí? Porque te echas todas las ganas y te quedas con todas las ganas y no haces nada. Pero cuando tomas la sabiduría de Dios, ahí sí administras bien tu talento, administras bien tu fuerza y no andas perdiendo en cosas que no tienen ni al caso para tu vida, cosas que no bendicen tu vida, te vuelven inteligente, te vuelven sabio, para que tú puedas empeñar tu vida, aprovechar tu vida, vivir bien en esta vida y no estar expuesto a lo que las múltiples corrientes filosofales y pensamientos humanos te quieren llevar. Porque eso no tiene sabiduría de Dios, es sabiduría humana. Y esa tiene su límite, es temporal o no sirve de plano. Pero la sabiduría de Dios, aquí nos está diciendo, es eterna, desde el principio, te hace cosas perfectas, una obra perfecta en tu vida y permanece para siempre. Si quieres a partir de hoy querer ya no malgastar tu vida, permite que la sabiduría de Dios emplee lo que tú tienes. Tú tienes un gran poder, tienes un gran talento, hay una gran virtud en ti. Dios te diseñó perfecta, Dios te diseñó para cumplir su propósito aquí en la tierra. A nadie nos envió desvalidos, a todos nos dio una dotación perfecta para que con su sabiduría la podamos emplear y podamos ser felices, satisfechos, plenos todos los días de nuestra vida y no andemos inventando, oyendo voces que no tienen nada de la sabiduría de parte de Dios. Así que la sabiduría, contestando la primera pregunta, ¿desde cuándo? Desde el principio, eternamente y para siempre. La segunda pregunta que nos debemos hacer, ¿qué hizo esa sabiduría? Dios, contando con ella, en esa fuente de poder que tiene el Señor. Versículo 27. Dice, cuando formaba los cielos, ahora sí, sabiduría, ahora voy a empezar a obrar. Dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, está hablando de la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ¿y cuánto tiempo se pensó que la tierra era cuadrada y que no sé qué? No leían la Biblia. Bueno, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba yo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, es decir, sus límites, para que las aguas no traspasasen su mandamiento,
control. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo. ¿Qué estaba haciendo? Ordenándolo todo. Decimos, Dios es un Dios de orden. ¿Cómo llega ese orden? Por medio de su sabiduría. La sabiduría de Dios es lo que hace un orden de todas las cosas. Nosotros nos volvemos un desorden. ¿Queremos un orden? Preguntémosle a Él y dejémosle a Él que ordene nuestra vida. Él es un experto en ordenar, no solamente con su poder, sino con la sabiduría que mueve su poder. Decimos amén. Así que desde el principio Él, al estar formando todo, también lo estaba ordenando con su sabiduría. No lo estaba haciendo nada más a ver cómo caía. No, pues aquí pongo el planeta, aquí pongo el otro planeta, aquí pongo la tierra, aquí pongo el mar, aquí pongo la montaña, y aquí pongo esto y pongo lo otro. No, todo tiene un orden perfecto. Usted ve el universo, es un orden perfecto. Somos 100,000 millones de galaxias. Y cada galaxia son 100,000 millones de estrellas. Y apenas vamos como en el planeta 9 y creo que 10. O sea que ya me lo alcanzamos. No conocemos aquí la Tierra, pero queremos alcanzar allá. Esa es la poca o nula sabiduría del hombre. No nos conocemos a nosotros mismos. Este universo llamado organismo, no lo conocemos 100%. Entonces, vayamos a Dios, siempre a Dios, para que ordene nuestra vida. Así como Él ordenó desde el principio todo el universo y ordenó la tierra, pues nosotros seamos ahora instrumentos suyos para recuperar ese orden que Él dejó. Con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Además, era delicia, era deleitoso. Tenía solaz delante de Él en todo tiempo. No quiere decir que tenía el sol. Tenía solaz quiere decir regocijo. O sea, tenía regocijo delante de Él en todo tiempo. Todo el mundo, lo que hace Dios con su sabiduría, produce deleite y produce regocijo. Todo lo que hace el hombre produce tal vez incertidumbre, inseguridad, frustración, desaliento, tristeza y a veces causa alguna alegría. Pero cuando es en Dios, la sabiduría de Dios, todo lo hacemos deleitándonos, todo lo hacemos con regocijo, porque vemos cómo el resultado va saliendo perfecto de acuerdo a Dios. Desde el principio estaba la sabiduría. Hizo todo, los cielos y la tierra. Y todo lo hizo ordenadamente. Y no solamente lo hizo ordenadamente, sino que causó el efecto de deleitarse y de regocijarse el mismo Señor por el efecto de la sabiduría usando su poder. De la misma manera, si nosotros lo tomamos, es como nosotros nos podemos deleitar y regocijar todos los días de nuestra vida. Lo tercero, ¿por qué debemos de tenerla? Ahora vaya al capítulo 3. De Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 13 y 14. Tenemos que saber por qué debemos anhelar esa sabiduría, por qué debemos de tener esa sabiduría. Y nos dice el versículo 13, empieza con una bienaventuranza para el hombre. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y empieza los buenos resultados de esa sabiduría. Dice, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Si nosotros estamos pensando en cómo obtener algo valioso en esta tierra, materialmente hablando, pues qué mejores metales preciosos que la plata y el oro. Bueno, si tú tienes sabiduría de Dios, la ganancia que tú tienes con la sabiduría de Dios es más valiosa que la plata, y sus frutos son mucho más que el oro, y este oro fino. Las mujeres usan mucho oro, ¿verdad? ¿No? Ni chapeaditos.
Chapa de oro, ¿no? Latón, níquel. Pues con razón no tienen el pensamiento de Dios, no conocen el valor del oro. El valor del oro, ustedes saben que es lo más que se ocupa en el mercado, ¿verdad? El valor del oro y de la plata no se dice. Pues tratando de comparar, tener un pensamiento terrenal con el pensamiento divino, Dios le dice, ¿quieres alguna ganancia? ¿Quieres algo valioso en tu vida? La sabiduría mía es mucho más que lo que puedas tener tú ganando plata o tú obteniendo oro. Es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque la plata y el oro son metales. Y el metal no lo puedes meter aquí adentro. Y aquí adentro no te va a causar satisfacción. Tú la satisfacción la necesitas por dentro, no por fuera. El oro y la plata, teniéndola, te ocasionan una satisfacción, pero es temporal. Pero tienes que vivir toda la realidad de este mundo, con todas las adversidades, y necesitas una riqueza interna. Para empezar necesitas paz, la paz de Dios. Y necesitas tener sabiduría, para que la sabiduría mueva esa paz de Dios y pueda equilibrar tu interior. No solamente es den, dame y ocupa una fuerza. ¿Sí me estoy explicando? Quiero que vayamos más allá de pedir un simple poder o una fuerza. Es la sabiduría en el poder divino, sabiduría divina en el poder divino. Cuando tú tienes sabiduría de parte de Dios, entonces tu ganancia al ejercer ese poder divino va a ser mucho más que el oro y mucho más que la plata, porque vas a estar enriquecido espiritualmente en tu interior, y eso te va a formar la actitud correcta para enfrentar la vida todos los días. Vas a poder tener estabilidad para poder pensar claramente y tomar decisiones correctas, y eso te va a causar frutos, te va a ocasionar resultados que van a bendecir tu vida. Cuando no tienes esa sabiduría, puedes tener todo el oro y toda la plata, pero eres una persona tremendamente infeliz, amargada, triste, desalentada, egoísta, codiciosa, etcétera, etcétera, menos enriquecida en tu interior. La sabiduría de Dios, por eso te dice, tenla, porque esto te ocasiona más valor que cualquier cosa material en este mundo. También dice el versículo 15, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. También todo lo precioso, todo lo que signifique belleza externa, pues todos quisiéramos tener a nuestros ojos toda esa belleza, pero la sabiduría es mucho más que esa. Cuando tienes la sabiduría de Dios, que mueve el poder de Dios en ti y te va transformando internamente a imagen y semejanza de Él, y te vuelves una persona que escucha, que confía y que obedece y pone en acción su fe en Dios todos los días, el resultado de todo eso es ostensible en tu persona, porque te vuelve una persona inteligente, te vuelve una persona sabia, te vuelve una persona que su vocabulario es celestial, es sabio, su vocabulario es de ánimo, es gustoso a una persona hablar contigo, es verte todo lo internamente precioso que es tu corazón. ¿Por qué? Porque la sabiduría está operando sobre el poder mismo de Dios, que está ocasionando esa transformación interna, y entonces eres una persona que a la vista de todos eres una persona preciosa. ¿Decimos amén? Así seas morenito, así seas chaparrito, gordito, altito, delgadito, como sea, o seas precioso como yo. Tardaron en digerir eso. El que nos hace preciosos es el Señor, a través de su sabiduría. ¿Por qué? Porque ya no es en sí lo que tú te atavíes, como decía Pablo, el adorno que hace elegante a una mujer, que la hace digna a una mujer, no es el atavío externo. Pero nunca dice, no te pongas aretes, píntate el pelo, ponte bonita, no es con eso, con esa cara y ese vestido espantapasiones, ¿no? Ponte guapa, arréglate, báñate, ponte talco, perfume, etcétera. Pero eso no es lo que te hace preciosa.
Decimos amén. Amén. Vemos a una mujer o un hombre muy guapo y todo muy precioso y todo, pero nomás empieza a hablar, ay Dios. O empiezas a verlo decidir, empiezas a verlo cómo hace tal cosa. Y entonces dices, no, ya se le acabó lo precioso que estaba yo viendo. Así que todo lo precioso viene de lo interno. Todo viene de lo interno. ¿Quién hace eso posible? La sabiduría, porque la sabiduría ejerce un orden en todo. Y entonces ordenadamente tú eres una persona correcta. Eres una mujer o un hombre precioso. ¿Decimos amén? Amén. Después nos dice, en el versículo 16, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. O sea, no solamente se ocupa el Señor de a través de su sabiduría, que tomes buenas decisiones referente a tu salud, referente a cuidar tu salud de tu cuerpo. Por eso dice largura de días. Y eso ocasiona riquezas y honra para ti. ¿Por qué? Porque te cuidas con los sabios consejos de Dios. Aunque te regalen una coca con tu nombre, aunque te regalen 20 tacos que huelen bien sabroso, concéntrate, pero no con la pura fuerza. Señor, dime por qué sí, por qué no. Y entonces tú decides, para que entonces te cuides también y tengas largura de días. ¿Cómo se conserva uno sano? Con sabiduría. No es solamente desearlo, no es solamente hacer la dieta de los no sé qué, del pepino, del limón, del ajo y del no sé qué tantas cosas. No, tiene que ser con sabiduría. Entonces tienes una buena salud y tienes riqueza y honra porque eres una persona sana, que eres apta para poder ser una persona productiva. El versículo 17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Es decir, te deleitas en ella y además tienes un equilibrio en tu interior. 18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, Dios nos habla acerca de por qué debo de tener la sabiduría, porque la sabiduría, en resumen, me da excelentes resultados, perfectos para mi vida y que verdaderamente sustentan todas mis necesidades, más allá inclusive de lo que pido o llego a desear o a imaginar o a entender. Solamente con la sabiduría de Dios, moviendo el poder de Él en mi interior, es como soy una persona realmente bendecida y tengo motivos sobrantes para darle gracias todos los días de mi vida. Es la sabiduría de Dios entonces la que me permite ser una persona viviendo la plenitud que Él desea que yo pueda vivir en esta vida. Su deseo es que seamos prosperados en todo, y todo significa todo. Y después dice que seas prosperado en tu alma y dice y que seas prosperado en tu salud. Dios desea entonces que tengamos la plenitud de vida durante el tiempo que estemos en este mundo. Pero para poder lograr eso, de acuerdo con el poder de Él, necesitamos la sabiduría moviendo su poder. Y esa sabiduría y poder moviéndonos en nuestro interior para poder mover lo que Él ya nos ha dotado. Decimos amén. Y referente a nuestro presente, ¿qué con la sabiduría en nuestro presente, en el tiempo actual? Ahora sí vaya a otra cita, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 7. 7 y 8 vamos a leer primeramente. 1 Corintios 2, 7 y 8. Vamos a conocer de este tiempo actual, de esa fuente de poder y sus efectos. El versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría, ¿de quién? De Dios. Del misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En primer lugar, Dios no es un Dios improvisado, Dios es un Dios de orden, Dios es alguien
que desde antes, como lo leímos, Él ya pensó todo, absolutamente todo. Y en relación a esto, en el tiempo de Pablo, cuando está hablando de esa sabiduría de Dios, el misterio, esa sabiduría oculta, ahorita les explico, Dios ya la había predestinado antes de los siglos, o sea, antes de la fundación del mundo, antes de crear el universo, para gloria nuestra, dice, para gloria del creyente. Y el versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Así que tenemos que entender una cosa en cuanto a la sabiduría en el presente. La sabiduría de Dios contiene el plan salvador de Dios para todos los hombres. ¿Por qué? Porque Dios ya había creado todo, el universo, la tierra, al mismo hombre. Pero el hombre había pecado y estaba destituido de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Tenía que haber una reconciliación y tenía que operar una obra de Dios, un poder de parte de Dios. El poder del hombre nunca iba a alcanzar. Ese poder actuó, pero con la fuente que es la sabiduría de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Y a través de esa sabiduría de parte de Dios es cómo se dio todos los hechos conocidos de parte de Jesús para llegar a esa cruz, sacrificar su vida, morir por nosotros, poder dejar clavados ahí todos los pecados y ahora sí el hombre poder decir soy salvo en Cristo Jesús. Ese es el poder y esa es la sabiduría operando en nuestro presente. Y cuando Pablo habla de que nos ha sido entregada esa sabiduría en misterio, que estaba oculta, no quiere decir que sea una práctica ocultista como suelen desarrollar algunas religiones, sectas, filósofos, etcétera, acerca del conocimiento, que si alcanzas tal conocimiento ya subiste un nivel, después 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles, y ahora eres un mega sabio en el conocimiento porque has descubierto los misterios de la naturaleza, de la energía y del poder del universo. Eso, dice el Señor, mirad que nadie os engañéis por medio de estas filosofías huecas, baratas, que no sirven para nada. Atender la verdad, el conocimiento que está en Cristo Jesús, es decir, en su palabra. Así que cuando habla Pablo de esto, no habla precisamente del misterio humano, del misterio oculto, nada más porque sí, sino más bien de todo lo que estaba predestinado para ese tiempo, para el tiempo de nosotros, y darlo a conocer a los creyentes para que esa sabiduría nos fuera útil, primeramente para alcanzar el poder de la salvación y después el resultado de esa fe operando en medio de nosotros y poder conseguir las grandes maravillas que podemos ver confiando en Jesús. Nos dice que los príncipes de este mundo no pudieron, si hubiesen conocido esto, no hubieran sacrificado a Jesús. Porque ellos conocieron a Jesús, escucharon a Jesús, pero no tenían la sabiduría de Jesús. Así hay muchos religiosos, conocen de Jesús, hablan de Jesús, pero no tienen la sabiduría de Jesús. Por eso hacen su propia religión, hacen su propia filosofía, y eso es hueco, temporal y no sirve para nada. Pero la sabiduría de Dios, la que hemos entendido, esa es la que alimenta su poder para las obras perfectas de Él, y finalmente en el tiempo actual nos lleva a degustar de la salvación en nuestras vidas por el poder de Cristo Jesús para salvar, y poder también ver los resultados de vivir en esa salvación todos los días de nuestra vida. Cuando vivimos en la salvación de Jesús, entonces podemos vivir en la sabiduría moviendo el poder a través de nosotros los convertidos, y entonces ver las maravillas de Dios realizándose. Todas esas maravillas que podemos ver, llamadas milagros, las podemos constatar todos los días de nuestra vida, como dice la palabra en la misma carta, en el versículo 9 de 1 Corintios 2, dice: antes bien, como está escrito,
Toma un texto de Isaías 64, aquí Pablo. Cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ¿qué? Dios ha preparado para los que le aman. Lo que quiere dar a entender aquí el Señor es que precisamente lo inaudito, lo inesperado, lo que a nadie se le ha ocurrido, viene de parte de Dios en la vida de todo creyente. Pero no se ejerce solamente por un simple poder de Dios, sino por la sabiduría que mueve el poder de Dios para poder darle toda la honra y toda la gloria. Ningún poder humano, ninguna filosofía humana, ninguna secta humana, en primer lugar, te puede garantizar la salvación de tu alma. ¿Decimos amén? Ninguna. Ninguna sabiduría humana, ninguna estrategia humana, ningún pensamiento humano puede equilibrar algo tan fácil, digo tan fácil de entender, tus bolsillos. ¿Cuánta ciencia financiera se ha desparramado en las políticas de todo el mundo? Y cada vez vemos más pobreza, vemos más problemas en los países. Nuestro país no se escapa de ello. Se reforman y se reforman, se inventan leyes, se hace esto, se hace el otro. Pero quienes están trabajando en eso, están trabajando con su sabiduría humana. Si tan solo voltearan tantito arriba y escucharan esta verdad, y se dejaran guiar por esta verdad, inclinaran su corazón, rompiendo su orgullosa forma de ser, y dijeran realmente: tú eres el sabio, el que da sabiduría y lo ordenas todo, sabríamos qué hacer. Aceptaríamos lo que tú nos dices que tenemos que hacer. Cuando nos regalas un principio de prosperidad y nos dices: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando el hombre solamente piensa en recibir y no dar. Toda la sabiduría del hombre es contraria a la sabiduría de Dios en cuanto a la eternidad y en cuanto a la prosperidad y garantizar al 100% el buen resultado en la vida. Cuando te digo es más bienaventurado dar que recibir, y lo estás haciendo, es porque adquiriste sabiduría de Dios para tener en primer lugar la riqueza interna y ser una persona que eres llamada para poder ministrar las riquezas espirituales, que son las que realmente hacen efecto en tu corazón y que quitan toda soledad, tristeza, frustración, enojo, rebeldía y todo aquello que te hace cometer errores, y que al final del día o de los años te das cuenta de que ya no te puedes justificar que fueron tus decisiones erróneas porque tenías una pobreza dentro de tu corazón, porque faltó sabiduría. Hoy Dios nos está bendiciendo tremendamente, porque nos está diciendo: hoy podemos empezar una nueva etapa. Porque yo les enseñé a través de Pablo algo verdaderamente sabio. Ya viste todo tu panorama, ya viste todo tu pasado, ahora tienes todo hacia el frente. Te está convenciendo esta palabra y tú dices: sí, quiero sabiduría, Señor, para que muevas tu poder en mí. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder resolver todo lo que tengo enfrente de mí? Pablo dice una cosa: deja que ordene tu vida y Él te muestre cuál es la número 1, la número 2, la número 3, y empieza con una cosa. Una cosa hago. Dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, ya no te seas necio en querer usar las estrategias que nunca han funcionado.
Ahora utiliza mi sabiduría, moviendo mi poder en tu vida. Entonces, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ahora sí a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo amado de Dios en Cristo Jesús. Hoy puede ser ese gran día en que tú puedas ver cambiado completamente el panorama que hasta ahora has vivido o estás viviendo o vas a vivir o estás tú visualizando en forma negativa. Hoy puede cambiar tu vida para que ese milagro que tú estás esperando, por el que has orado inclusive, y que has pedido sanidad a Dios, que has pedido poder de Dios, y está bien. Ahora vayas más allá, más al corazón de Dios, más a la confianza con Dios, y con certidumbre le digas: Señor, de acuerdo a tu sabiduría, ejerce tu poder, ese poder creador, para que puedas crear nuevas cosas, para que puedas crear, si tú eres una persona enferma, un nuevo tejido, nuevas células, nuevos órganos. Aprendí de Otoniel Font, un pastor de Puerto Rico. Dios no remienda, Dios hace todo nuevo. Desde el principio Dios creó y sigue creando, y quiere seguir creando en medio de ti. Quiere crear nuevos sentimientos, nuevas emociones, nuevos pensamientos, para que tu voluntad se convenza y decidas creerle a Dios, no una religión, no una marca ni a mí. Creerle a Dios y a esta palabra, que sí es viva y sí es eficaz, y que todo el poder de esta palabra lleva un respaldo, lleva una fuente de la cual se nutre, que es la sabiduría. Déjenme dar un testimonio reciente, hermoso, precioso para mí. La semana pasada me avisaron del estado de salud de un amigo de la secundaria, de los que nos estamos nuevamente dando a conocer, 40 años después. Hace 43 años lo conocí, es un hombre de 55 años, es un joven igual que yo. Y resulta que en un segundo cambió su vida, y cambió la vida para su familia, su esposa y sus 4 hijas. Le afecta su cerebro, su problema de hipertensión y un antecedente que tenía del corazón, y le provoca un infarto cerebral. Queda inconsciente, paralítico, sin movimiento, lo llevan de urgencia, llega al Seguro Social. De alguna manera me informan a mí. Y empezamos a orar, obviamente, todos empezamos a orar. Y cuando le hacen los análisis, los estudios, el resultado de la tomografía fue que tenía más del 40% de daño en el cerebro. Imagínense, más del 40% de infarto. Juntaron a la familia para decirle que se prepararan para cualquier desenlace. La situación era apremiante. Y empezamos a orar. Y el Señor me mostraba eso. Yo no remiendo, yo creo. Así que empecé a orar con la sabiduría de Dios. Crea un nuevo tejido, crea nuevas expectativas, crea nuevas esperanzas en Cristo Jesús. Muchas personas, hermanas, yo han estado orando. Y para gloria de Dios, y contra todo pronóstico de los médicos, mi amigo empezó a reaccionar. Empezó a mover su lado derecho que no podía mover. Empezó a hablar, no podía hablar. El día de ayer su hija me manda un WhatsApp y me dice: ya estamos hablando por teléfono con mi papá. Y ayer en la mañana también me manda una foto donde él sale haciéndole así. La B de la victoria. Es una fuerza, es un poder en un órgano tan fino, tan perfecto, tan hermoso como es el cerebro.
donde usted lo ve, ves toda esa masa, y dentro de esta masa hay algo abstracto que tú no puedes ver, no puedes palpar, que se llaman pensamientos, emociones, sentimientos, voluntad. ¿Es acaso solamente una fuerza eso? Es sabiduría pura, pero no de este mundo. Es sabiduría de Dios, y el único que puede reparar, el único que puede restaurar, el único que puede sanar, el único que puede hacer milagros se llama Jesucristo. Denle ofrenda de palmas. Aleluya. Ya no se deje engañar. No hay hombre, ni mujer, ni antes, ni después, que tenga esa sabiduría, porque la sabiduría es de Dios, no del hombre. Todo es creado, todos los hombres y mujeres fuimos creados por Él, en su sabiduría. Y con esa demostración de la grandeza de Él, ahora quiere que nosotros, Jesús lo dijo muy claramente, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo podrán hacer. Todo lo que vistes que yo pude hacer, ustedes lo van a hacer, y mayores obras van a hacer. Y se ha constatado a través de todos estos años. Y lo podemos seguir viendo y lo podemos seguir haciendo si tan solo ahora vamos directos a Dios y le decimos: Señor, con tu sabiduría y tu poder. Y lo que el Señor te diga, pregúntele a Dios. No uses vanas repeticiones, no uses eslogan, no uses textos, el texto que te aprendiste es no. Sabiduría. Dios habla, por si no lo sabes. Dios piensa todo el tiempo, y todo el tiempo está en operación su sabiduría que alimenta su poder. Es lo que tenemos que hacer. Tienes un problema, tienes una adversidad, necesitas algo de parte de Señor, de tu sabiduría. Mueve ese poder para que yo pueda ver tus maravillas. Lo sé, lo creo en el nombre de Jesús. Y el Señor te va a mostrar lo que tienes que hacer. Yo ya prometí el día de mañana, donde estoy en Tampico, y me están esperando. Esa familia no me conocía, ahora quiere conocerme. Para gloria de Dios. No soy yo, no soy San Luis Potosí. Soy el santo hecho por el santo, el justificado hecho por el justificador, el rescatado por Jesús, de una vida de pecado, un lugar que yo no merecía. Con su sabiduría y su poder lo hizo posible. Y todos y cada uno de nosotros, iglesia, todos, a todos Dios nos ama, y Dios quiere usar su sabiduría con su poder para que veas las grandes obras en ti, y que el mundo se entere de que hay un Dios vivo, único y suficiente Salvador, que no necesita de ayudantes. Él es todo poderoso, todo. Ni necesitas que le estén rogando. Es un Dios al cual te le puedes acercar confiadamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue alguien a decirle: mira, por favor, sé bueno. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es amor. ¿Quieres que cambie tu vida? ¿Quieres ver resultados de Dios porque no los has visto? Es válido. Ahora tienes una gran enseñanza. Si no hay sabiduría, el poder no tiene dirección. ¿Quieres hacer algo en tu vida que produzca? Necesitas dirección, necesitas sabiduría. Al ton ni son nunca vas a tener nada. Pero si tienes sabiduría y sabiduría de Dios, entonces sabrás dirigir tu vida. Yo te voy a pedir que te pongas en pie.
que hay una fuente para el poder de Dios, y esa fuente se llama sabiduría. Hemos conocido que la sabiduría está desde el principio. Fue lo que diseñó todo para poder poner en acción el poder de Dios y crear el universo, la tierra, el hombre y a todo lo que en ella existe. Hemos conocido que desde el principio estaba y ella ordenó todo, le puso un orden a todo. Hemos conocido que sí debemos anhelarla y que esté permanentemente en nosotros, porque es causa de ganancias y de frutos y de resultados mucho mejor de lo que el mundo nos puede ofrecer o de lo que nosotros podamos imaginar siquiera. Y hemos conocido que esa sabiduría está actuando en nosotros ya a través de recibir el poder de la salvación en Cristo Jesús, y el resultado de una vida salva en Jesús significa la intervención de esa sabiduría con el poder de Cristo, transformándonos a su imagen y semejanza. Y entonces, que puedan ver al creyente, como dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen. Nos seguirán. Todo lo que vayamos dejando como testimonio, eso va a hablar de la sabiduría operando el poder de Dios en nuestras vidas. De un Dios único, vivo y verdadero. Así que ya no temas, ya no desconfíes, ni tengas inseguridades en cuanto a las maravillas de Dios. No es un simple poder, no es una simple fuerza o energía, es la sabiduría operando ese poder para que su obra sea perfecta. Así sí se puede explicar cómo Dios es tan maravilloso, y eso mismo puede hacer con tu vida. Deja que entre en tu corazón, deja que empiece a ordenar tu vida. Desde el principio nos lo muestra, la tierra estaba vacía y desordenada. Lo primero que hizo el Señor fue empezar a ordenarla. Y lo primero que hizo, creó, dice, fue la luz. Y la luz es Jesús. Y Jesús es la palabra. Y la palabra es Dios. Esta palabra que es viva y eficaz es la que, alimentando tu alma, alimentando tu espíritu, va a poder provocar en tu interior la mayor riqueza jamás soñada, transformándote a ti a la imagen y semejanza de tu Creador. Deja que Él opere en ti, deja que la sabiduría de Dios opere en ti, y entonces verás un resultado muy diferente todos los días de tu vida, y ya no harás caso del sabio, entre comillas, pensamiento del mundo, sino recurrirás al sabio y perfecto pensamiento sabio de Dios. Así que cierra tus ojos y vamos a hablar con Dios de corazón a corazón. Vamos a decirle: Señor, en esta mañana he recibido tu palabra, la he entendido, me estoy explicando muchas cosas, y a la vez necesito de tu sabiduría, Señor, para tomar una decisión correcta y firme que me permita de una vez por todas empezar un camino de excelencia en ti y poder vivir a plenitud todos los días de mi vida. Señor, yo confío en ello. Señor, solamente tu sabiduría operando tu poder hace cosas inusitadas, cosas que no vienen a la mente ni vienen a la imaginación de hombre, pero tú las haces. Tú levantaste a un paralítico con simplemente decirle: levántate. Tú curaste a un ciego con lodo hecho con tu saliva y poniéndolo en sus ojos y lavándolo con un simple agua. Tú liberaste endemoniados con tu palabra de autoridad. Tú te transfiguraste, Señor. Todo, efectivamente, con el poder que hay en ti. Pero ese poder alimentado con tu sabiduría. Señor, ya no tiene que ser como yo digo. Ya no tiene que ser como el mundo me dice. De aquí en adelante, Señor, deseo que sea con la sabiduría operando tu poder en mi vida. Te lo pido, Señor. Te lo pido en mi vida. Gracias te doy por esta maravillosa palabra.
que me bendiga y bendiga a los demás, para mostrar que el poder tiene sabiduría. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Regálale una ofrenda.